Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, al doctor David Watts, al doctor Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. El material que estamos estudiando considero que es muy importante. Es de gran importancia. Y realmente toda la palabra de Dios está en esa categoría, claro. Pero hay partes que realmente nos llevan a donde el Espíritu de Dios ha tratado de llevarnos durante mucho tiempo. Y Romanos, yo creo que representa eso en la palabra de Dios. Trae todo en conjunto, todo lo que los grandes apóstoles y profetas del pasado nos enseñaron. Todo esto lo lleva directamente a donde tiene que estar. Vamos a continuar. John, ¿dónde nos quedamos en el versículo 15? Por favor. Porque la ley obra ira, La ley tiene una penalidad, así que tiene que obrar ira. porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Cristo ha cumplido la ley, por lo tanto removió toda transgresión. Detengámonos aquí un momento, hermano Swagger, porque una vez más, la ley tenía una función, un propósito, y Dios la usó, como dijimos Y lo anteriormente. llevó a esta cabo semana. muy bien. Y esta finalmente producirá las consecuencias. Y esto es algo con lo que tenemos que contender. Dios es longánime y paciente, y al mismo tiempo llegará el punto en el que si escuchamos este mensaje seremos responsables, como dijo el doctor Gray en el programa de ayer, para estudiar esto y de buscar la verdad sin compromiso, especialmente la santificación. Bueno, voy a interrumpirte un momento, John. ¿Dónde, en tu estudio, dónde llegaste al punto o cuándo de que tal vez están exagerando esto? ¿Qué era lo que se estaba exagerando, no? Estoy tratando de tener la opinión suya. Bueno, ah, el mismo hecho de que usted lo mencionaba todo el tiempo en su programación y sermones, a eso me refiero. Sí. En otras palabras, yo le llamaría a esto un énfasis exagerado. Y no, yo no lo digo en lo absoluto. Mire, permítame elaborar solo un momento sobre esto. El Señor me ha llevado ahora, ya estoy en mi 6º año aquí, que volví para ayudarle a usted y al instituto. Así que yo estuve aquí 3 años en los años 80. Escuché al hermano Swagger predicar muchas veces en los 60s y 70s y 80s. Yo fui con él a la mayoría de las cruzadas en los 80s cuando estuve aquí. Así que he escuchado al hermano Swagger predicar muchas veces. Y siempre lo disfruté y lo aprecié mucho. Así que después de regresar aquí, rápidamente comencé a ver que tenía un énfasis muy diferente. Yo crecí en la iglesia de Dios, así que yo tenía el pasado de la santificación. Y él no lo tenía porque era de las asambleas. Así que el Señor tuvo que llevarlo a esta doctrina de la santificación y lo llevó a la cruz. Y en mis estudios yo jamás lo había estudiado así. Lo había estudiado la oración, la palabra, ir a la iglesia. Por lo tanto, por el énfasis en la cruz, mi espíritu decía, espera un momento, el énfasis en la cruz es la salvación. Yo creo en eso 1000%. Yo lo predico por lo menos un domingo al mes para salvación, pero no lo predicaba para la santificación. Así Pero que usted no lo cuando, conocía para santificación. No bueno, era algo que usted lo evitaba, sí, ¿correcto? pero sí, correcto. Pero en mi mente yo había aceptado, había predicado propiamente durante 35 años y también yo había sido tan honesto y siempre había sabido que es la piedra angular, no hay duda alguna. Siempre he sabido que Cristo muriendo en la cruz es la piedra angular de la fe y todo ¿Pero eso. qué pensó usted que era la santificación? Si tenía que dar un ejemplo Bueno, a alguien tal yo vez. diría que vivir una vida piadosa demostrando los Bien, frutos del pero ¿y cómo Espíritu. se vivía esa vida? Bueno, por la oración y el ayuno y estudiando la palabra y, bueno, estando lejos del mundo, ¿verdad? Entonces la disciplina de la iglesia era el medio que usted Lejos del usaba. mundo. Sí, alejándonos del mundo.
Sí, yo jamás fui a las cosas del mundo. Yo hubiera dicho que como predicador joven tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo para vivir una vida Sí, de esa es la bueno, propaganda eso era de las parte. Asambleas de Dios, El sí. bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas es lo que va a darle el poder para vivir una vida victoriosa y bueno, en mi propia vida y en la vida de la gente que yo conocía, bueno, veía que no era el caso, aún siendo bautizados en el Espíritu Santo, no era la clave para vivir una vida. Miren, el bautismo en el Espíritu Santo es bíblico, lo enseñamos, lo predicamos, estamos al 100% como pentecostales, pero lo tratamos de aplicarlo en el lugar equivocado en cuanto a su Bueno, mi propósito. enfoque era básicamente la misma oración, ¿no? El orar una hora al día, levantarse en la madrugada a las 12, 1, 2 de la mañana y caminar de habitación en habitación orando semana tras semana, mes tras mes, hasta que casi me volvía loco. Y bueno, yo no quería admitir, yo sabía que no estaba funcionando, pero yo no sabía cómo poner otra cosa allí. Yo no lo entendía. Así que yo sé a lo que se están refiriendo. Y yo pensaba, bueno, esto es santificación, pero no lo era. No era santificación. El día cuando yo me senté en la sala y le dije a las personas que estaban conmigo, yo puse mi Biblia en una mesa y dije, yo no conozco la respuesta para una vida cristiana victoriosa como Dios quiere que sepamos, pero yo sé que la respuesta está en este libro. Yo sé que aquí está y por la gracia de Dios lo voy a encontrar. Y por la gracia de Dios lo vi. Y yo sé que tengo mucho más que aprender, pero he aprendido lo suficiente para saber que yo estaba equivocado en la dirección que estaba tomando. Y predicador, ¿cómo puede estar uno equivocado si la oración es el fuerte de la vida? Porque yo lo convertí todo eso en una ley. Me permite elaborar un poco más sobre otro punto y quiero que la audiencia escuche cuidadosamente. El énfasis del hermano Swagger acerca de la cruz, no hay duda alguna que yo luché con eso cuando yo recién llegué otra vez. No que él, y gracias a Dios que usted creía en eso, hermano Swagger, pero mi mente decía que había un énfasis exagerado, es lo que mi mente decía. Pero esto es lo que me hizo hacer, me hizo entrar a la palabra. Así que comencé a estudiar la palabra, aún hasta estudié un poco el griego de la escritura en cuanto al lenguaje original, algunos de los casos. Pero esto es lo que el Espíritu Santo me mostró a mí. El Espíritu Santo me estaba mostrando que la cruz trata con una cosa primordialmente y que había vivido en negación de eso, y eso es que aún tenemos naturaleza pecaminosa. Y ese es el Así punto es, con el que así yo es. quería tratar. Yo tuve que, miren, aquí estaba yo, era un hombre ya de edad avanzada. Yo regresamos aquí bueno, a principio de mis setentas y aún estoy en mis setentas, pero bueno, ya estoy a punto de dejar esa categoría. Mi punto es que yo he sido uno de esos predicadores que estaban en algún tipo de negación espiritual o mental de que el pecado era un problema para mí. Eso fue lidiado en el Calvario hace 55 o 60 años, pero la verdad del asunto es que tuve que admitir que aún tenía una naturaleza pecaminosa y aún tengo cosas que me molestan y que no me molestan a mí, pero a mi esposa sí. Tuve que comprender eso, verme al espejo y decir, ¿sabes qué? Yo he estado ignorando mi condición pecaminosa que aún existe, necesito ayuda. ¿Y de dónde saqué esa ayuda? Regresando a la cruz, número uno, y arrepintiéndome, sabiendo que si honestamente nos arrepentimos, se irá, Así porque Él es, perdona, así amén. es. Así que gracias a Dios, espero que la gente entienda que uno no puede exagerar o recibir de más. ¿Por qué? Porque aún vivimos en esta carne Así pecaminosa es. y la respuesta para el pecado es la cruz. El La única Espíritu Santo respuesta. no vino para perdonarnos nuestros pecados, Él vino Así para es. empoderarnos. Pero ¿qué tal si tiene un problema de la naturaleza pecaminosa? Lo cual yo tengo. Necesitamos la cruz, así que lo necesitamos todos los Ujú. días. Así es. Pero Todos la todavía hay necesitamos otra cada día. pregunta. Si peco y me arrepiento y soy perdonado, todavía no es No victoria. lo es, no. No, no lo es.
Bueno, usted Entonces, está en buen camino, está en la senda. yo entiendo que muchas personas escuchan la predicación en este ministerio y dicen, le está poniendo mucho énfasis en la cruz, porque yo fui salvo hace muchos años atrás, y así es como ellos identifican la predicación de la cruz. Sí. Pero va más allá que eso. Así es lo que, mire, si usted me hubiera preguntado hace 5 años si yo predicaba la cruz, yo le hubiera dicho que sí, yo predico la cruz, yo creo en la cruz del Calvario, absolutamente. Pero no en cuanto a si realmente se entiende el mensaje de la cruz con respecto a la santificación. La santificación es una de las áreas más grandes en las que el pastor promedio simplemente no entiende. Estás en lo Y cierto. hay mucha gente Estás en lo cierto. en la iglesia local que está confundida en cuanto a qué significa vivir una vida victoriosa para Dios, tener ese poder sobre el pecado y por encima de esas cosas que nos Mm. asedian. Y llega al punto donde la santificación se ignora hoy día. Y hay algunos que no están ignorándolo, ¿no? Pero la gran mayoría lo está haciendo. Y no es realmente, no lo hacen a propósito, es que simplemente no saben. No saben, entonces todo lo que tratan hasta el momento no funciona. Se encuentra que vuelven al mismo fracaso donde estuvieron 3 meses atrás o un mes atrás y simplemente lo ignoran ahora y es la razón por la cual hago la pregunta. Ahora que esto se les presenta o la oportunidad está allí para que esto sea presentado, ¿qué van a hacer con ello? Porque lo que están haciendo es muy importante, muy importante. No tenemos mucho tiempo, pero cuando regresemos quiero hablar acerca de John Wesley y de Gálatas capítulo 5. Muy bien, ya volvemos en unos momentos. Cuéntele a sus amigos sobre esta cadena. Yo creo que le agradecerán y usted será bendecido y ellos también. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Doctor Gray, usted dijo algo antes de la pausa. Regresando de vuelta a Baton Rouge y trabajando con usted, yo comencé a estudiar a John Wesley y el metodismo. Y bueno, yo he pasado varias horas estudiando. Y él definitivamente estaba interesado en esa palabra y en cualquier cosa que significara eso, santificación. No creo que, como dijo el hermano John en la pausa, que tenía el entendimiento del poder de la cruz, pero le hicieron la pregunta, bueno, ¿cuál es la señal de la vida santificada? Y él utilizó aquí Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Yo crecí probablemente donde el énfasis estaba más en Hechos 2:4. El fruto de la santificación en Hechos 2:4, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que mis amigos bautistas, ellos enfatizaban esto. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo siempre pensé, bueno, eso es bueno, pero yo quiero el poder. Pero este es un versículo con el que yo luché toda mi vida, hasta apenas hace unos años. Pero los que son de Cristo han que crucificado la carne. La carne. En otras palabras, uno tiene que ir a la cruz. Uno tiene que clavar la carne en la cruz. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Creo que Pablo estaba profundamente preocupado acerca del mensaje de la cruz. Bueno, él es la persona quien Claro lo que sí. presentó. Sí, mire, la cruz. Adelante. La cruz es el fundamento, no solo es una doctrina, es el fundamento sobre el que toda doctrina se edifica. Si uno no entiende la cruz, el bautismo en el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, en cuanto a nuestro carácter formado en nosotros, Cristo formado en nosotros, todo eso será malentendido o puesto en un lugar incorrecto y uno no tendrá la plenitud. La cruz es el fundamento. Si edificamos sobre ese fundamento, eso significa que otras cosas comienzan a tener sentido. El bautismo para el poder del servicio, la santificación, de acuerdo como habéis recibido a Cristo, andad en él, edificado y arraigado en él, entendiendo que la santificación se hace de igual manera que la justificación por fe.
Así que la cruz hace todo eso posible porque ahora habilita al Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos hace libre de la ley del pecado, hace posible que nosotros tengamos el poder de Dios, obrando efectivamente no solo a través de nosotros para el servicio, pero en nosotros para la santificación. Y ahí es donde yo creo que la iglesia ha malentendido y en mi crecimiento yo no pertenecía a estas denominaciones, así que no voy a criticarlas, pero yo no sabía, yo hablaba con gente en esas denominaciones, pero siempre sentía que estaba tratando de ganarse algún tipo de santificación por sus obras y yo no lo entendía. Yo les decía, me dicen ustedes que simplemente por leer la Biblia Dios me va a santificar y esa era la respuesta que yo recibía. Yo decía, bueno, yo leo la Biblia todo el tiempo, pero yo no la veo así y yo no lo entendía como que me iba a ser una mejor persona. Yo solo quería conocer más de Él. Ahora, yo no entendía la cruz entonces tampoco. Así que creo que todos simpatizamos unos con otros en cuanto a no entender el significado más grande de mi madre. Creo que ella entendió el mensaje mucho antes que yo. Solía decirme, deja de tratar de hacer lo que Jesús ya ha hecho. Solo pon tu fe en Él y permite que el Espíritu Santo traiga lo que Cristo Y ella pagó estaba en por lo ti. cierto. Y miren, Así yo es. siento la presencia de Dios. Ella me decía eso y sentía el poder de Dios, pero jamás disfruté esa victoria hasta que me impactó un día. Yo estaba fumando 5 cajetillas de cigarrillo al día, hermano Gray. Yo iba rumbo a la muerte si hubiera continuado así, 5 cajetillas al día. Y si alguien fuma, esos son 100 cigarrillos al día. Wow. Y yo levantaba pesas, era un atleta y no podía dejar de fumar. Y cuando eso me impactó ese día, finalmente cuando me dijo eso tan claro y conciso, yo me di cuenta de que yo no podía hacer esto. Él ya lo ha hecho. Yo ya soy victorioso por causa de lo que Él hizo. Y se tomó un mes, pero jamás voy a olvidar ese día. Yo me levanté, me fui a trabajar, era el mediodía, mi esposa me llamó y casi en broma me dijo, olvidaste tu cartón. Yo me llevaba cartones, no cajetillas de cigarrillos. Me dijo, olvidaste tu cartón de cigarrillos. Y le dije, querida, le dije, bueno, ni siquiera había pensado en eso hoy. Y ella me dijo, ¿por qué? No he fumado un cigarrillo todo el día. Yo ya había sido, ni siquiera sabía que había sido libre. Yo no había pensado ni en Libertado. cigarrillos. El deseo fue removido y eso es lo que le sucede a los alcohólicos. El deseo es removido. Cuando uno pierde el deseo, ya no piensa más en eso. Eso es victoria. Si uno aún piensa en aquello, en la lucha, usted no tiene la victoria aún. Pero Entonces, usted levantaba pesas. Yo era un atleta a nivel nacional competitivamente. Entonces, había bastante Disciplina, dieta, reposo, entrenamiento. Yo tenía todo en lugar, menos ese ridículo Increíble. pedacito de papel blanco con tabaco dentro. todo de él. Y me excepto ese dominaba. veneno. Exacto, sí. Estamos hablando de disciplina increíble. Yo lo tenía todo. Pero no tenía el poder de voluntad para dejar de fumar. No No tenemos tenemos. de dar un paso hacia adelante y tres pasos hacia atrás. sí, Exacto, exactamente. Pero Sí. sí, esto, hay cosas, para mí eran los cigarrillos, para alguien más es el alcohol, para alguien más es esto o aquello, lo que sea. El pecado que nos asedia, todos Sí. nos enfrentamos a Saben, algo. creciendo en la iglesia y nunca fallando a ir a la iglesia miércoles a la noche, domingo a la mañana, avivamientos, nunca perdiéndome un servicio. Yo nunca escuché un mensaje, y esto fue mencionado por David o el doctor Gray, sobre la naturaleza pecaminosa. Wow. ¿Fue usted? No, fui yo, pero yo como usted, yo no escuché nada de enseñanza de eso. Es como que usted fue salvo y ya no es Yo un nunca problema había para usted. escuchado eso, nunca había escuchado esa expresión. Y no solamente en nuestra pequeña iglesia, viajando en toda la nación, en aquellos años a la obra evangelística durante 25, 30 años. Cuando Francis y yo íbamos a una ciudad, yo iba a las librerías de libros usados cada vez. Y así compré cientos y cientos y cientos de libros y todos los leí. Nunca, ni tan siquiera una vez, escuché el término la naturaleza pecaminosa. Aún los grandes predicadores metodistas y bautistas y pentecostales, ninguno, hasta que empecé a leer a Kenneth Wuest. Allí fue que empecé a escucharlo. Que era bautista. Sí, Bautista del Sur, así es. Y yo, bueno, allí es cuando el Señor empezó a moverme a la cruz. Sí. Y realmente vi eso y yo no lo entendía todo. Y sé que tengo mucho más que aprender todavía. Pero realmente durante todos esos años en la iglesia y cientos de libros escritos y leídos,
Nunca escuché la palabra ni siquiera mencionada, mucho menos explicándola. Recuerdo que en mi oficina, Y cuando yo estaba leyendo el capítulo 6 de Romanos, y yo creo que yo dije, yo voy a ver qué es lo que dice el doctor Reed sobre el capítulo 6 de Romanos. Busqué su libro y empecé a leerlo. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Yo no sé si Él quiso que eso sucediese o no, pero vino sobre mí. oh, sí, Vino ellos sobre creen mí. eso. Sí. Y empecé a caminar Aleluya. por allí diciendo, Señor, yo creo que entiendo ahora. Creo que entiendo Wow. ahora un poco por lo menos entiendo. Y esto es algo tan maravilloso que uno no lo puede entender todo a la vez. Pero caminando por aquella oficina, yo decía, veo ahora por qué habían fallos. Y usted vio Vi la la respuesta. solución. Así es. Pero usted vio el problema, hermano Swagger, y cuando usted está en negación del problema, usted no necesita respuesta. O Y el ignorancia. Señor me Usted- mostró, mire, el Espíritu Santo tiene una manera de poner cosas complicadas de una manera muy simple. El Señor me dijo, esto fue ya después de que el doctor Weiss, yo lo había ya empezado a estudiar y había conocido un poco al respecto. La respuesta que buscas la encuentras en la cruz. Sí. La solución que estás buscando la encuentras en la cruz. La respuesta que buscas Alabado la Dios. encuentras solamente en la Sí. cruz. Y yo no le puedo contar cómo me sentí. Era como que, bueno, que yo había estado tomando veneno, me estaba matando y encontré la solución. Sí. Y realmente fue algo Alabado maravilloso y le doy Dios. gracias a Dios que ese predicador bautista, él lo dijo claramente. Hay cosas que él enseñó que yo no estoy de acuerdo con ellas, pero en lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, yo sentí que él tenía un gran entendimiento al respecto. Yo no lo había leído en ningún otro lugar. Bueno, yo leí la Biblia de Schofield y tratan de la misma manera como Weiss lo hace. Le quiero hacer una pregunta. ¿A.N. Trotter y su influencia lo influyó a usted en esa No. doctrina? Qué interesante. Nunca lo mencionó. Simplemente, mire, Él yo acabo sí, de- Sí. lo escuché predicar la cruz. El primer sermón que él predicó, él dijo, si usted va más allá de la cruz, usted se aparta. Son palabras importantes esas, ¿no? Así es. Si usted va más allá de la cruz, pierde su caminar. Acabo de terminar de leer la autobiografía de Charles Spurgeon. ¿Saben qué es lo que dijeron allí que él leyó? Él leyó a los puritanos. Dice ahí que él leyó todo lo que podía obtener de los puritanos. Y al estudiar eso, él murió siendo un hombre joven, Sí, 58, 57 59 creo. años de edad. Y bueno, cuando usted estudia eso, los puritanos sí lidiaron con el asunto del factor del pecado. Y yo no sé, bueno, aún estoy trabajando en eso, pero yo creo que ellos sí lidiaron con ese problema. Yo no he leído nada sobre los puritanos. Sé que escribieron Oh, libros. sí. John Bunyan, ese grupo. Bien, muy bien. SIBS, SIBBS. Cuando la verdad empieza a llegar a su corazón, es como un gran peso que se Sí, va. así es. Es como que usted lo levanta y lo pone a un lado. Ya yo no necesito eso más. Alabado Dios. Y la iglesia, tenemos que enseñar más de esto en esta cadena sobre la naturaleza pecaminosa, porque es extremadamente importante. Creo que cuando yo personalmente comencé a comprender eso hace como 3 o 4 años, yo inmediatamente dije, bueno, la respuesta es la cruz. Eso es lo que el hermano Swagger ha estado diciendo. Ahí ¿Por qué necesitamos una cruz si no hay problema de pecado? Y si Así hay problema es. de pecado, ¿dónde está la respuesta? Hay un problema de pecado. Ese es el problema. El pecado Sí. es el problema. No nos gusta admitirlo, pero es verdad. Y la única Y solución, todos lidiamos con eso. así es, la única solución es la cruz de Cristo. No hay otra. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. He sentido la presencia de Dios aún en este momento. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.